Titulares, con el auspicio de... En Primax queremos darte siempre más. Por eso este año te premiamos con 10 Kia Sportage. Primax, siempre más. Bacteria en Hospital de los Ceibos no sería la causa de fallecimiento de pacientes. Una banda de asaltantes de buses fue capturada por agentes de la CIRPROVAG en el suroeste de Guayaquil. Los sospechosos registran antecedentes penales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, como siempre. Gracias por dejarnos entrar en cada uno de sus hogares y también por seguirnos en nuestras redes sociales. www.tctelevisión.com. La señal en vivo también. Acompañarnos como todas las mañanas. Gisela, un muy buen día. Y hoy empezamos con información también generada en diferentes hospitales del país. ¿Cómo estás? Así es, Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, amigos televidentes. Gracias también por su amable sintonía. Quito amanece con un cielo completamente despejado y preocupado por los incidentes de violencia que se registraron ayer en las marchas en la capital. Fueron neutralizados por la policía, sin embargo, el centro histórico quedó con algunos daños. Bueno, le contamos también que el noticiero es retransmitido en Quito por Radio Positiva 860 AM. Bien, y continuamos entonces con el desarrollo informativo. Como lo decíamos, tras la difusión de una información a través de varios medios de comunicación acerca de un posible brote de una bacteria que se detectó en el hospital del IES en Los Ceibos y que habría causado el fallecimiento de al menos 16 pacientes, un directivo del centro hospitalario desmiente que dichas personas hayan perdido la vida por esta bacteria que, según aseguran los galenos, está bajo control, que esta bacteria no ha sido la causa de la muerte de las personas que fallecieron, que si bien es cierto, tras la autopsia y análisis respectivos se determinó que esta bacteria sí está presente dentro de los cuerpos, dentro de estos pacientes que fallecieron, no fue precisamente la causa del fallecimiento de estas personas. Las autoridades han tomado las medidas respectivas. Por supuesto, más adelante vamos a tener un reporte en vivo con Stalin Vaquerizo, con las autoridades y también con más de estos resultados que se han obtenido tras esta preocupación que ha generado el fallecimiento de estos pacientes en el IES. Andrés, y justamente tras la difusión de esta información a través de medios de comunicación acerca del brote de esta bacteria que se detectó en el hospital del IES en Los Ceibos y que habría causado el fallecimiento de al menos 16 pacientes, un directivo del centro hospitalario desmiente que dichas personas hayan perdido la vida, como mencionaste, por la bacteria que está completamente bajo control. Lo repetimos, la bacteria está completamente bajo control en el hospital. Andrés, esto ha causado mucha preocupación en la ciudadanía y vale la pena aclararlo. Naturalmente, tras esta difusión de la información, por cierto, como le decíamos, Stalin Vaquerizo estará ahí en esta casa de salud, dándonos detalles de primera mano y también las versiones de los galenos, de los especialistas que están tratando este tema también y están tomando ya las medidas convenientes y necesarias para evitar que esto procure una consecuencia mayor dentro de esta casa de salud. Pronto volvemos entonces a conectarnos en vivo desde el sector en el hospital con nuestro reportero, que en pocos minutos nos dará los detalles de la situación actual en el hospital. Pero repetimos, el tema de la bacteria ya está completamente controlado y se desmintió la muerte de algunas personas que andaba circulando sobre todo en redes sociales. En otros temas, una niña herida dejó una balacera registrada la noche de este jueves en el sur de la ciudad de Guayaquil. La policía investiga el suceso para capturar a los responsables de este hecho.
El ataque a balas ocurrió en la cooperativa Vencer o Morir 3, sector de la isla Trinitaria Sur, donde un sujeto que hace poco habría salido de la cárcel abrió fuego contra viviendas, carros y personas que pasaban por el lugar. Siempre van acá, van allá, van a molestar, vienen acá, hacen balacera allá mismo donde mataron al guardia. Algunas balas impactaron contra las puertas y paredes de las casas, en una de las cuales descansaba una niña de 11 años, quien recibió un impacto en el brazo, por lo que fue llevada de urgencia a un hospital. La niña estaba dentro de su casa, si ya eran 10 de la noche, creo, más de 10 de la noche, la niña ya estaba en su casa. En la zona habría enfrentamientos entre las bandas de los Lagartos y los Choneros, representados por alias Poday y alias Negro Masa, quienes habrían amenazado de muerte por disputas de territorio para la venta de droga. Esas personas son las que tienen el control aquí, son las personas que quieren apoderar todo esto, vender droga, vender H. En esta ocasión, los que protagonizaron los disparos habrían sido cerca de 10 sujetos, integrantes del brazo armado denominado Los Chanitos. Eran los Chanitos, Morados, de la Más y la Nubia. Agentes de varias unidades policiales llegaron al sitio del suceso para recoger testimonios y evidencias que permitan identificar a los responsables. Leonardo Flores, TC Televisión. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a los momentos de pánico que vivieron los pasajeros de un bus cuando delincuentes asaltaron esa unidad. Uno de los pasajeros se resistió y los maleantes le dispararon. Ocurrió en un tramo de la vía perimetral en Guayaquil. Es una zona calificada por los conductores como peligrosa y fue precisamente en este lugar donde el pasajero de un colectivo, por no dejarse robar, le dispararon. Los antisociales se subieron por el sector de Fertiza y al llegar al kilómetro 33 de la vía perimetral comenzaron con el atraco. Uno de los cuales se resistió a este robo, producto de lo cual causó la ira de uno de estos asaltantes, quien detonó su arma de fuego e impactó en una de sus extremidades, específicamente en la mano. Conocemos que el estado de salud de esta persona es estable, no ha generado ningún daño letal en su organismo. El accionar delictivo, según testigos, era liderado por una mujer. Ella sabía a quienes debían robar. ¿Cuál es el papel de las mujeres durante el asalto a un bus? Que se suben a campanear al conductor donde uno pone la plata, o si va lleno o va medio carro, para llamar a sus cómplices. ¿No? La Policía Judicial, por su parte, cruzará información con otras unidades para establecer si los implicados pertenecen a una banda específica. Nosotros, al ser personal investigativo, trabajamos de civil, levantamos información con nuestro personal que se dedica a dar atención ciudadana en lo que es flagrancias, y las delegaciones fiscales vamos a establecer un medio de información, lo que conocemos como levantamiento de información, con la finalidad de orientar los operativos con personal uniformado. Eso sumado al trabajo preventivo que se hará en cada sector para aplacar de una u otra manera los hechos delictivos en Guayaquil. Jorge García, TC Televisión. Y sobre este mismo tema, la CIPROVAC realizó un operativo. Una banda de asaltantes de buses fue capturada por esta entidad de seguridad en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Los sospechosos capturados ya registraban antecedentes penales. Un intenso trabajo desarrollado por agentes de la CIPROVAC permitió capturar a los presuntos integrantes de una banda de asaltantes de buses urbanos que operaba en el suroeste de Guayaquil, en cuyo accionar delictivo no les importaba disparar contra las víctimas para que les entreguen sus pertenencias. A la altura de la Porteta y 32, un miembro de esta organización había realizado un disparo a la altura de la rodilla de la persona que estaba siendo víctima del robo. Durante la redada policial, ejecutada en coordinación con la Fiscalía, en el sector de las calles 25 y Huancavilca, suburbio guayaquileño, los agentes capturaron a 4 sospechosos y decomisaron un carro tipo automóvil blanco, vehículo que era utilizado para huir luego de cometer sus fechorías. Se tiene conocimiento por la información levantada que son los autores materiales e intelectuales de lo que son los robos a líneas de bus en lo que son el sector sur
Esteros y Portete de aquí en la urbe porteña. Según investigaciones policiales, los 4 sospechosos capturados registraban antecedentes penales. Además, las víctimas de los asaltos perpetrados en los últimos días los reconocieron plenamente. Las 4 personas aquí presentes tienen antecedentes por varios delitos como son robo, tenencia de armas, en fin. Luego del procedimiento correspondiente, los 4 presuntos asaltantes de buses urbanos capturados quedaron a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores, TC Televisión. Y 2 presuntos delincuentes resultaron heridos en el norte de Guayaquil, luego de una persecución, una intensa persecución policial que culminó en el sector de Los Ceibos, donde hubo un cruce de disparos inclusive. Los sospechosos se movilizaban en motos junto a otros cómplices por el sector del Fortín, donde amenazaron a los uniformados con un arma de fuego, porque fueron perseguidos hasta que los capturaron en posesión de esta arma y la motocicleta en la que se accidentaron mientras huían. Actos de vandalismo y episodios de violencia se registraron durante la jornada de protesta de ayer en Quito. Las imágenes enseguida. 7 de la mañana con 18 minutos, seguimos informando. Los negocios del centro histórico de Quito resultaron muy afectados por el anuncio de la manifestación, porque cerraron sus puertas para evitar desmanes e incluso posibles saqueos, como se ha registrado anteriormente en otras protestas. Varios locales comerciales en el centro de Quito cerraron ayer sus puertas por las movilizaciones previstas, mientras que quienes abrieron pudieron concretar máximo entre 1 o 2 ventas durante todo el día. Los señores que acaban de llegar son nuestros primeros clientes. La gente que caminaba era poca y el tráfico vehicular mínimo. Vamos a un 25%, la gente pues tiene temor y por eso prefiere precautelarse. Por miedo a que suceda algo similar a lo ocurrido en las manifestaciones de octubre en 2019. Entonces la gente ya ha tomado mucha precaución en ese sentido. Quito merece ser muy protegido del vandalismo. Pero a pesar del temor, dijeron algunos propietarios que no podían darse el lujo de cerrar. Venimos acarreando el problema desde el año anterior. La gente ahora con la pandemia necesita reactivar las actividades económicas y comerciales del país. Este, por ejemplo, es uno de los locales más representativos del centro. Hace un año tenían una venta diaria de $7,000 en estas épocas. Con la pandemia no alcanzan ni el 30% y hoy día la venta ha sido 0. Cerrado todo en el centro, la gente no quiere venir. Incluso con la ubicación de 2,000 vallas era casi imposible ingresar. Para evitar que la reactivación de este lugar siga frenándose, tanto moradores como comerciantes piden que el centro deje de ser un espacio de concentración de protestas. María Verónica Olivero, TC Televisión. Bueno, y vamos a ver el resumen de esta concentración de protestas, precisamente, donde la violencia se registró en diferentes escenarios. Veamos lo que ocurrió. Las acciones de los manifestantes fueron contrarias a sus discursos de paz. ¿Dónde está la violencia? Si nosotros somos gente de trabajo, de paz, honestos, no tenemos rabo de paja. Como se aprecia en las imágenes, los manifestantes al llegar al centro histórico forzaron las vallas, lanzaron pintura contra iglesias y volvieron a sacar los adoquines para lanzarlos a la policía. No olvidemos que todo el centro histórico es un patrimonio, por lo tanto son delitos patrimoniales. Las personas que justamente estaban grafiteando, y eso hemos también en las cámaras hemos detectado a algunas personas con el reconocimiento facial. Tenemos una persona que está herida, un compañero sargento. Luego del paso de la marcha se observaba el daño causado por los manifestantes a los bienes privados. Mala actitud de ellos, por lo que tienen un carro que está aquí de gana parqueado y lo botan dañando. Nosotros vamos a poner en manos de la justicia este tipo de actos vandálicos para que sea la justicia quien a través del debido proceso identifique a estas personas y sean pues sancionadas con todo el rigor de la ley. Todas las protestas y manifestaciones registradas a nivel nacional fueron monitoreadas de cerca desde el EQ 911. No utilizaba el distanciamiento, tomaba botellas de agua en la caminata y se compartía. Entonces eso es un potencial de riesgo. Quienes sufrieron daños a la propiedad privada se preguntan quién responderá por las afectaciones causadas.
Pablo Ruiz, TC Televisión. Y justamente Santiago Naranjo se encuentra en el sector de la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital, para constatar estos daños que se ocasionaron ayer durante las protestas, cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos. Santiago, ¿cómo estás? Gisela, muy buenos días. Así es, nuevamente en el centro histórico, miren, quiero indicar estas rocas, ¿no? Que están aquí, están acá, ¿no? No las hemos... La tomo de donde estaba, ahí. Pero más preocupante, como decimos, es el destrozo al patrimonio. Miren, esta puerta recientemente la restauraron, por eso tiene este brillo. Recientemente fue restaurada. Y miren cómo terminó la tarde de ayer en una supuesta manifestación pacífica. Vamos a seguir caminando por acá, por la calle Guayaquil. El día lunes nos indicaba el director de Patrimonio, el señor Raúl Codena, que se hizo pintura, una minga acá con la gente del centro histórico. Nuevamente se pintó, recordemos que hubo una manifestación también por unas chicas que hubo hace unos 25 días, en donde también se pintó, tuvieron que comprar la pintura blanca entre el Patrimonio, Instituto de Patrimonio y los vecinos de acá del sector para que se pueda pintar. Y miren cómo quedó nuevamente esta ciudad, ¿no? El patrimonio cultural, siempre lo repetimos. Vamos a cruzar acá, muchas gracias al señor agente, y vamos a conversar con el comandante de la Policía Nacional, porque aquí la Plaza de Santo Domingo fue la más afectada. Una de las cosas que tal vez la gente no sabe, y nos decía el director de Patrimonio, es que la estatua de José Antonio de Sucre quiso ser quemada. Pero bueno, conversemos entonces, como decimos, con el general Alain Luna, jefe del Distrito Metropolitano de Quito. Alain, muy buenos días, nuevamente con usted. Este fue el escenario de la violencia, este fue el escenario de que la gente no respete el patrimonio. Buenos días, Santiago. Sí, efectivamente aquí se concentró parte del personal de las marchas que participó ayer. Generaron algunas alteraciones del orden, agresiones y provocaciones a los servidores policiales y la destrucción del patrimonio. Podemos observar en la plaza algunos adoquines que han sido retirados para utilizarlos como proyectiles. Luego la pintura que está sobre las puertas del templo, igual de Sagrados Corazones. Y tal vez, perdón, Alain, y tal vez es lo que más indigna a la gente, ¿no? Lo escuchábamos ya en la mañana. ¿Por qué la gente agrede a los templos de acá, de nuestra ciudad? Sí, eso es lo que nos llama la atención, pero si usted puede también observar, no es que es un hecho aislado acá en el Ecuador, esto viene como una tendencia que ya es una réplica de algún país vecino. Entonces, se esperaba posiblemente que podía ocurrir eso y es por eso que la Policía Nacional desplegó toda una actividad operativa, no solo desde el aspecto de la policía uniformada, sino de la Policía Investigativa de Inteligencia, para tratar de determinar y neutralizar una posible acción en este sentido. Y creo que se lo ha cumplido, porque si bien tenemos lamentablemente algunos de los templos, algunas puertas de los templos con la pintura, se controló muy bien para que no exista otro tipo de desmanes. Claro, porque obviamente en octubre del año anterior fue muy lamentable lo que ocurrió. Estamos viendo, como decíamos, la estatua acá de José Antonio de Sucre, que trató de ser quemada, nos dicen el día de ayer, pero por suerte la intervención rápida de Policía Nacional impidió que este monumento también que representa la Plaza de Santo Domingo pueda ser más afectado, porque vamos a ver las huellas de lo que trataron de quemarle. Sí, habían intentado prender fuego, un tipo de hoguera, simplemente sí, fue controlado a tiempo por todos los organismos que estuvimos aquí presentes. El resguardo, sabemos que hoy tarde también hay unas marchas, ¿no? ¿Va a seguir el resguardo policial? Sí, nosotros tenemos el dispositivo totalmente alerta, todos nuestros ejes de la policía activos, siempre también haciendo el llamado, es importante el llamado a la ciudadanía y a la gente que está participando en las marchas de no caer en este tipo de acciones y identificar a los ciudadanos que en forma de infiltración o agresiva pretenden colarse a las diferentes manifestaciones o protestas o plantones para generar caos y daño. Muchísimas gracias al general Alain Luna, ¿no? Director de
el distrito metropolitano de acá. Y ahí estamos con la imagen de la iglesia de Santo Domingo, donde nos contaban que para la restauración, estamos viendo las imágenes, ¿no? Y ahora sí estamos viendo en vivo nosotros, buenos días, las imágenes de acá. Nos decían, esta para la restauración no es que cogemos un trapito y vamos a limpiar esto, no. No, señores, a los que afectaron esto, no es con un trapito, es meses de restauración, porque esto es patrimonio, tiene años de años. Eso es lo que nos duele a todos los quiteños, miren, no solo a los quiteños, a los ecuatorianos, a los latinoamericanos, a la gente del mundo, porque es patrimonio cultural de la humanidad, focos quemados, focos destruidos, las piedras, miren acá cómo destruyeron esta que es nuestra historia, por favor, así como decía el general Alain Luna, si son gente infiltrada, denuncien por favor, la gente que está haciendo la manifestación, denuncie a los que son infiltrados. 7:27 de la mañana, Andrés, muy buenos días, te saludamos, yo que he nacido en esta capital de todos los ecuatorianos, me siento muy dolido, Gisela, tú también, y todos los ecuatorianos, dolidos, porque esto es parte de nuestra cultura, esto es parte de nuestra historia, nos duele muchísimo. Y como decía Gisela hoy en la mañana, ¿de quién creen que va a venir el dinero? Tal vez de los 4 o 5 que vinieron a hacer este acto vandálico, no, de todos los quiteños y ecuatorianos. Ese es el dinero que va a servir para restaurar esto, lamentablemente. Así es. Andrés y Santiago, realmente indignados los quiteños, ¿no? Y como decía también el ministro de Defensa ayer, y lo ratificó el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, pues lo que sucedió tiene connotación con infiltrados que vienen desde otros países o con instrucciones de otros países, porque lo mismo que acabamos de ver en las iglesias, en los monumentos históricos de los quiteños, también sucedió en Chile. Y según decía el ministro de Defensa, pues se trataría de movimientos internacionales, regionales, que estarían atrás de una desestabilización en nuestros países. El legítimo derecho a la manifestación está consagrado en la Constitución y a eso nadie puede oponerse. Es más, se promueve una manifestación pacífica porque es el derecho de los ecuatorianos que tienen para expresarse, pero pacíficamente, cuando se atenta contra el derecho de los demás, cuando se atenta contra los bienes públicos, los bienes patrimoniales, el ornato, la circulación vial, la circulación peatonal, ahí hay un delito y ahí hay una preocupación mayor porque este tema podría salirse de las manos. Y es donde la policía, como lo hizo el día de ayer y como lo está haciendo, está tomando las cosas con control y como la advertencia ha sido dada también, Gisela y Santiago, el uso progresivo de la fuerza para que estos hechos no se repitan. Lo clave será identificar a los vándalos y a los responsables. Así es, patrimonio cultural de la humanidad. Somos el centro histórico mejor conservado de América Latina y el más grande. Y eso es los resultados de gente que realmente no quiere a esta ciudad maravillosa y no quiere cuidar nuestro patrimonio. Qué bueno que existan ya detenidos. Algunas de estas personas que realizaron los actos vandálicos están ya detenidos y van a proceder a ser investigados por la justicia. Como decías, Andrés, pues la policía actuó inmediatamente y no permitió que los desmanes se fueran más allá de lo que hemos visto. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Cuando regresemos a casi 5 años del terremoto de Pedernales, pues de la costa ecuatoriana, Pedernales no tiene su hospital. Esperan que sea entregado en noviembre de 2021. Continuamos esta mañana y en la provincia de Manabí, donde la población de Pedernales ha sufrido 3 grandes golpes. Durante los últimos años, el terremoto de abril del 2016, la actual pandemia y la corrupción. Sin contar ahora también con un hospital. Gustavo Merino nos presenta la segunda parte de esta entrega. Pedernales trabaja día a día para devolverle el color a este paraíso.
Pero la tarea no es fácil. Han pasado 4 años y medio del terremoto que devastó Pedernales. Y a la fecha, a cada paso, hay historias de desesperación y necesidad. Maritza y Rona levantaron un techo con caña y plástico para cuidar a sus 3 hijos. El día del terremoto, esto aquí era feísimo, era pura paja. Ahí nosotros hicimos esta ramadita. La verdad que aquí es trágico, aquí no, lamentablemente nosotros no estamos viviendo como seres humanos, sino que como animales. Viven sin servicios básicos y con el temor diario que los desalojen. Toda la cuarentena la pasamos nosotros sobreviviendo como podíamos. Yo le dije que por los niños, que yo no me estaba cogiendo nada. En Brisas del Pacífico, ni siquiera la brisa les libra de los malos olores de las aguas hervidas que llegan de todo Pedernales. Heces fecales, como ustedes pueden ver, aquí las personas tienen que comer, vivir, convivir día y noche con estos malos olores. El alcantarillado se desacopló, el que teníamos en funciones, ¿no? Nosotros estamos presentando precisamente al Ministerio de Transporte, que asumió el Comité de la Reconstrucción de Manaví y Esmeralda, postulando para que se priorice la construcción del alcantarillado integral de la ciudad de Pedernales. Después del terremoto de 2016, Pedernales aún no se ha logrado levantar. Ha tenido que enfrentar la pandemia sin un hospital y con una enfermedad aún más grave: la corrupción. Este tipo de catástrofes también se acompañaron con los actos de corrupción que hoy nos han perjudicado como ciudad, no solo por el tema del hospital, sino por muchísimos contratos de obra pública que se ha dado en el Cantón Pedernales y que han quedado inconclusas. Obras que se vienen reactivando por el Comité de Reconstrucción liderado por el ministro de Transporte. Hay una propuesta para que haya una repavimentación de las calles interiores, cuyos estudios estamos terminando de revisar para poder ser postulados en un paquete de reconstrucción. Pero las necesidades son varias. En Pedernales solo hay agua 9 de los 12 meses del año. Aquí no hay ayuda. Por aquí no ofrecen, sí, desde el terremoto hubo ofrecimiento y no ha habido nada. La mayor necesidad para los pobladores de Pedernales es la salud. Ya hace 20 años y nada que hay, ni el hospital. Siempre están que ya y nunca llega al hospital aquí a Pedernales. Es la voz de una población desesperada, de una ciudad que habla por sí sola. Gustavo Merino, TC Televisión. Y 40 años después del asentamiento de Monte Sinaí en Guayaquil, su población carece de servicio de agua potable por tubería. La mayoría de sus 130.000 familias se abastece por tanqueros, lo que les representa pues un gasto mensual promedio de $90. Vivir en una zona no legalizada lo condena a José Alcíbar a la falta de servicios básicos. El tanquero es vital para proveerse de agua potable. José reside en la cooperativa de vivienda Los Juanes, en Monte Sinaí. Diario gastamos casi como $2 diarios, porque son 3 tanques de agua que se gastan. Los tanqueros que transportan el líquido vital recorren durante gran parte del día las más de 1.000 hectáreas de Monte Sinaí para ofrecer el producto a unas 130.000 familias del extenso asentamiento. El líquido potabilizado siempre es necesario, todavía más en la actual circunstancia pandémica, aunque muchos a veces no puedan pagarla. La ropa, los niños, todo, que estar desinfectando cada vez y cuando, y la ropa lavándola todos los días, eso aún más todavía. Pero es un mayor gasto. De al mes son 20 tanques, entonces es más caro. Si tuviéramos alcantarillado y agua potable, lo que se gastaría serían, qué sé yo, unos $5. En Monte Sinaí residen unas 150.000 personas distribuidas en 19 cooperativas de vivienda. Durante una parte de la emergencia sanitaria, los habitantes recibieron gratuitamente más de 500.000 de tanques de líquido vital, pero el resto del tiempo les toca pagar de 50 a 75 centavos de dólar por cada recipiente, un poco más de 50 galones. De acuerdo al número de personas, cada familia consume diariamente unos 2 tanques. El artículo 12 de la Constitución establece que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inembargable y esencial para la vida.
Sin embargo, más allá del 26% de la población del país no tiene acceso a una fuente de agua segura, según cifras del INEC. En la costa la situación es crítica, donde el porcentaje se eleva a una cifra superior al 30%. Todo lo que necesitamos del agua potable, como estamos con el polvo también, ya viene el invierno. Un derecho todavía inalcanzable. La esperanza es con la regularización. José Luis Calderón, TC Televisión. Otra tarea pendiente. Vamos con Stalin Vaquerizo. Ahora, lo decíamos hace unos minutos, él está en los exteriores del hospital del IES, en Los Ceibos, en Guayaquil, para hablarnos de una problemática que se ha presentado en los últimos días. El fallecimiento de 16 pacientes en el IES, presuntamente contagiados por una bacteria. ¿Qué dicen las autoridades? Y esto, evidentemente, la preocupación que genera entre el gremio hospitalario y los pacientes también. Stalin, cuéntanos a esta hora la situación. ¿Qué tal, Andrés? Amigos televidentes, muy buenos días. Aquí estamos en los exteriores ahora del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No se puede acceder en este momento a la unidad hospitalaria, obviamente porque no están los encargados para que nos permitan el ingreso. Hemos tratado de conversar también con algunas personas, pero no tenemos acceso al sector de emergencias, donde todo se está desarrollando con normalidad. Este brote de la bacteria se habría dado, en efecto, según lo que conversamos más temprano con el director nacional de seguro del IES, el doctor Julio López, quien manifestó que suelen darse estos acontecimientos cuando no se da de pronto el cuidado necesario dentro de diferentes unidades. En este caso se habría presentado en la unidad de cuidados intensivos, pero todo estaría bajo control, según lo que conversamos con el doctor, y también pues ha desmentido que las 16 personas que sí adquirieron la bacteria hayan fallecido a causa de ella, sino más bien por otras patologías. Escuchemos en este momento una intervención de la entrevista de esta mañana con el director nacional del seguro médico de el IES. Aquí lo importante, más allá de conocer el nombre de la bacteria, el tratamiento y las consecuencias que generan este tipo de problemas, lo importante es conocer los sistemas con los cuales cuentan las unidades hospitalarias, ¿no? Los sistemas que son de control y detección de este tipo de problemas. Y eso es lo que hemos realizado de manera satisfactoria, ¿no? Precisamente porque tenemos estos sistemas de control, es que podemos detectar cuando existen estos eventos de manera integrada con el laboratorio clínico, quien define, del laboratorio de microbiología, quien define el germen que se ha detectado en los pacientes, e inmediatamente se toman las medidas correspondientes. Al parecer, 16 personas de 25 que habían sido afectadas por esta bacteria fallecieron. Efectivamente hay 16 pacientes que eran portadores de la bacteria en el momento en que fallecieron, lo cual no quiere decir que hayan fallecido específicamente por la bacteria. Eran pacientes que ya tenían una condición crítica importante en el momento, obviamente, al ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Esto asociado a temas como larga estancia hospitalaria, comorbilidades, utilización de diferentes dispositivos médicos, son un coadyuvante para que efectivamente puedan ocurrir este tipo de infecciones por una parte y que estén asociadas con el tema de su fallecimiento. Doctor, ¿cómo habría ingresado esta bacteria a esta unidad de cuidados intensivos? ¿Estaría en otras áreas también del hospital? Este tipo de bacterias que producen las infecciones asociadas a atención sanitaria muchas veces son bacterias que colonizan de manera natural a cualquier organismo, ¿sí? Es decir, que los mismos portadores pueden ser los propios pacientes, que sus condiciones clínicas generan de que se pueda desarrollar la enfermedad. Esto, a su vez, como el mecanismo de contagio es el contacto, ¿sí? Ya sea a través de personas o de objetos, es lo que puede provocar de que otros pacientes puedan ser contaminados. Es por eso que es importante la búsqueda activa. En este momento la situación está controlada en el sentido de que no tenemos pacientes que tengan la sintomatología. Hay 6 pacientes que todavía están en el hospital,
que están colonizados, pero están ya con todas las medidas de aislamiento y control. Pero la particularidad, sí, es de que no tenemos pacientes que estén con actividad en la enfermedad, por un lado. Los pacientes que están colonizados tienen completo control de su manejo, y que esos son los elementos que se necesitan para ya superar el problema. Muy bien, ahí escuchamos al doctor López. Ha mencionado que hay capacidad hospitalaria en las áreas de cuidados intensivos y otras áreas del hospital. Asimismo, hizo referencia a un informe de la Mesa de Control Epidemiológico que se difundió en los medios de comunicación y que tendría fecha de 29 de septiembre. Esto se va a investigar porque se desconoce de qué manera esta información se filtró. Compañeros, es todo lo que les puedo informar hasta el momento. Luego regresamos con más información. Continuamos esta mañana. El Servicio Nacional de Rehabilitación Social emitió un pronunciamiento, un reglamento para el retorno progresivo de las visitas en las cárceles del país. Por la emergencia sanitaria, la persona privada de libertad y la visita tendrán que firmar un acta de compromiso y responsabilidad en la que señalarán su consentimiento de la visita y las posibles implicaciones a la salud derivada de la misma. En el reglamento también constan los mecanismos para la desinfección de los visitantes, los sitios de las reuniones y otras medidas de bioseguridad. Ocho de la mañana con 3 minutos. El alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, denunció en la fiscalía un presunto delito de tráfico de influencias. Según el funcionario, personas extrañas se tomaron su nombre para ofrecer cargos en la administración municipal. Van mal utilizando mi nombre, incluso han falsificado mi firma, han falsificado documentación del municipio de San Borondón, haciéndose ver como que si fueran funcionarios del municipio, queriendo cobrar por puestos en el municipio, lo cual enfáticamente le digo que no ha sucedido, no vamos a permitir que pase nunca en el municipio de San Borondón, ni con gente que trabaja en el municipio, peor con gente de afuera. Estamos haciendo una denuncia de una persona que ha venido queriendo estafar a muchos usuarios, muchas personas de aquí de San Borondón, y peor aún, utilizando y queriendo dañar mi nombre y mi honra. Revisamos otros temas. La ayuda para Ingrid Sánchez llegó. Una madre de familia quien solicitaba una silla especial para su hija con discapacidad. Recibió este y otras atenciones también. Les contamos. Días atrás, un equipo del noticiero presentó la historia de Sarita, una niña de 3 años que sufre de parálisis cerebral cuadriplégica. Su madre, Ingrid Sánchez, de 38 años, solicitaba un andador adecuado para la condición de su hija. Hasta que el día llegó. Además, Sarita también recibió el carnet de discapacidad gracias al trabajo articulado entre la misión Las Manuelas y el Ministerio de Salud Pública. Hicimos las articulaciones respectivas específicamente con el Ministerio de Salud Pública para la calificación de discapacidad de Sarita. Paralelamente a aquello, en la visita que hicimos aquí al hogar, levantamos el registro social. Ya está el puntaje reflejado, ya Sarita se la va a incluir, es aplicante para el bono Joaquín Gallegos Lara. En ese momento presenciamos la emoción de esta madre que recibió algunas noticias. Ya es bastante, es mucho. Tiene su bono, ellos que me van a asistir y acompañar, estoy ya con la bebé. Y ya con el carnet son bastantes beneficios, descuentos en todas partes. No le digo niña, está en la metrovía. Ahora esta madre e hija van a poder tener una vida más integral y Sarita crecer en las condiciones adecuadas a su discapacidad. Carla Santana, TC Televisión. También tenemos otras buenas noticias, como los destinos. El siguiente destino a donde nos lleva Aventura Ecuador. Luego de la pausa se lo mostramos. Y a una hora de la mitad del mundo está un cantón que alberga lugares mágicos para muchos, de hecho es así, y postales únicas del Ecuador. Así es, Rumiñahui recibió el equipo de Aventura Ecuador para conocer más de esta tierra maravillosa. Al
A 15 grados centígrados, el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha, nos dio la bienvenida. Allí, muy cerca de la capital, sus edificaciones coloridas y su esencia nos transportaron a la historia colonial que al sonar del campanario nos adentró en ella. Visiten el cantón Rumiñahui, visiten Sangolquí, visiten sus encantos naturales que son muchísimos. Estamos muy cerca de la capital con un clima paradisíaco, con unos paisajes incomparables que tiene el cantón Rumiñahui. La creatividad de su gente y la fuerza que los caracteriza se refleja en sus artesanías. En ellas plasman la autenticidad y la productividad de su tierra. El cantón tiene diversidad de manifestaciones artísticas, desde Ndara, Quiman, Guayasamín, identidad de la cultura universal, en las cuales hoy está la representatividad auténtica del desarrollo, como aquellas historias del cóndor machay, los vinos, el mortiño, el calado, el repujado, la quinoa, las esculturas de los colibrí y toda la esencia mismo viva de nuestra historia verdadera que está presente entre la orfebrería, entre la taracea, la madera y la escultura. La identidad gastronómica de Sangolquí ha trascendido y nombrado a este lugar como la ciudad del hornado, plato favorito de propios y extraños. A Sangolquí se le conoce como la capital mundial del hornado. Entonces, si no viene a Sangolquí, no fue comiendo hornado, no viene a Sangolquí. A 15 minutos de la ciudad del hornado, el paisaje colorido y un arco de piedra nos recibió en Rumipampa. Un lugar que puede ser recorrido a caballo o a pie. Un rincón de ensueño que posee maravillas naturales que colorean la retina de sus habitantes. Rumipampa te ofrece lugares como este. Un mirador que te permite disfrutar de 22 de los 84 volcanes que tiene Ecuador continental. Realmente bienvenidos, invitados a venir a conocer el Cotopaxipungo, a conocer la Avenida de los Volcanes, el cañón del río Pita, ¿cierto? Disfrutar desde aquí de las maravillas paisajísticas del Ecuador. Además estamos muy cerca de la ciudad, es relativamente muy fácil de acceder. Además de invitados, pues el que no venga simplemente se pierde de estas maravillas que tiene el país. Luego de disfrutar de sus prados, un recorrido por un santuario natural que bordea las cristalinas vertientes del río Pita nos condujo hasta el nido del cóndor. Luego de una larga caminata llegamos a Cóndor Machay, una cascada de 85 metros de altura. Y nos hemos topado con un lugar paradisíaco, con unos arroyos, con unos puentecitos, un sendero que nos permite a mi esposa y a mí poder caminar con una ligera dificultad, pero es un lugar increíble. Lugar mágico de esta tierra ecuatoriana que, acompañado de la aparición imponente de sus volcanes, le dieron un toque único e impredecible a esta aventura Ecuador. Vamos con el detalle de la información internacional. Ayer se realizó el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden, previo a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Un debate sin knockout a 12 días de la elección presidencial en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, que busca la reelección, y el candidato demócrata Joe Biden se enfrentaron el jueves y se hicieron acusaciones de corrupción. Trump le pidió a Biden explicaciones sobre las acusaciones de corrupción relacionadas con las actividades de su hijo Hunter en China y Ucrania, cuando el demócrata era vicepresidente de Barack Obama. Pero tú estabas haciendo mucho dinero de Rusia. Ellos estaban pagando mucho dinero y probablemente lo siguen haciendo. Pero ahora lo que pasa es peor. Todos esos emails, los horribles emails del tipo de dinero que estaban recaudando tú y tu familia. Y Joe, eras vicepresidente cuando sucedía algo de esto. Y nunca debería haber sucedido, y creo que le debes una explicación al pueblo estadounidense. Biden esquivó el ataque cuestionando a Trump sobre filtraciones de declaraciones de impuestos del mandatario, en los que solo ha pagado $750, y también se refirió a una cuenta en China. Yo nunca he tomado un centavo de una fuente extranjera en mi vida. Aprendimos que este presidente ha pagado 50 veces impuestos a China. Tiene una cuenta secreta en China y hace negocios con China. ¿Y todavía está hablando de mí tomando dinero?
Trump respondió que tiene muchas cuentas bancarias, pues es un hombre de negocios y que todas están registradas. Sobre la de China afirmó que databa de 2013 y que fue cerrada en 2015. En el debate, Biden recurrió a su arma más fuerte durante la campaña y señaló a Trump por su gestión de la pandemia. Además, advirtió sobre lo que llamó un invierno oscuro, tras mencionar las 220,000 muertes a causa de COVID-19 en el país. En respuesta, el mandatario recién recuperado de coronavirus dijo que la pandemia se está combatiendo enérgicamente y aseguró que hay una vacuna en camino que será anunciada en unas semanas. Otro punto álgido fue la crítica de Biden a Trump sobre la llamada política de tolerancia cero a la migración sin documentos, aplicada en 2018, que derivó en la separación de 2.700 niños de sus padres. Biden prometió que si es elegido presidente en sus primeros 100 días de gobierno, enviará al Congreso una ley para facilitar la ciudadanía a más de 11 millones de migrantes sin documentos. Según el promedio de Real Clear Politics, Biden lidera la intención de voto por 7,9 puntos porcentuales a nivel nacional y por 4,1 puntos en los estados clave. Y se definirá todo el próximo mes en Estados Unidos. Y ahora la NASA compartió curiosas imágenes de la Luna intentando robar cámara al Sol mientras viaja frente al Observatorio Dinámico Solar, telescopio lanzado en el 2010.